Dios te bendiga mucho en esta mañana. Un placer y una honra estar con ustedes aquí hoy. Una bendición que nos dejen entrar a sus casas, que nos dejen entrar a sus oídos en esta mañana. Y estaba meditando en estos días acerca de una idea. Y la idea se resume en esta frase: antes y después de la cuarentena. Antes de la cuarentena, después de la cuarentena. Sabemos cómo éramos antes, cómo estábamos antes, pero lo que quizás no nos queda muy claro es cómo vamos a estar después. Quizás no tenemos bien claro eso, ni quizás tengamos claro muchos piensan de que, seguro que no hay después, que esto va a ser el fin de todos. Pero hoy quiero hablarte de ese antes y ese después, y quiero ver muchas personas en la Biblia que pasaron tiempos como los que nosotros estamos pasando hoy, que estuvieron encerrados, que estuvieron en cuarentenas, que estuvieron enfrentando, inclusive no cuarentenas que se demoraron días, sino cuarentenas que se demoraron décadas. Y vamos a ver cómo entraron ellos, cómo salieron. ¿Y qué nos enseña Dios de todo esto? ¿Cómo nosotros entramos y cómo podemos salir? Quizás usted diga, no, yo no entré a ningún lugar, a mí me forzaron a entrar. Bueno, es verdad. Pero lo que sí nosotros podemos decidir es cómo salimos. Quizás no podemos decidir cómo entramos o si entramos o no, pero sí podemos decidir cómo salimos. Y me gustaría empezar leyéndoles el texto que está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. La Biblia nos dice que había un filisteo llamado Goliat que estaba todos los días visitando el campamento de los israelitas, y todos los días le desafiaba, todos los días venía a vociferar, todos los días venía a retar a alguien, a ver quién era la persona que le iba a hacer frente. Esto lo estuvieron viviendo, nos dice este texto que estamos viendo aquí, estuvieron 40 días escuchando a este hombre venir todos los días a decir lo mismo. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, si usted es una persona como yo, pero yo no soporto que me digan lo mismo todos los días. Eso me estresa, y no le voy a contar lo que hice una vez con alguien que me contó la misma historia 10 millones de veces. Pero bueno, nos dice que todos los días, por 40 días, venía Goliat y desafiaba al pueblo y les decía cosas que les intimidaban. Y yo ponía a pensarme, ¿cuál es el gigante que nos está visitando? ¿Cómo se llama el gigante que nos está visitando? ¿Se llama enfermedad? ¿Se llama el gigante que nos viene a visitar todos los días en esta cuarentena? ¿Se llama problema financiero? ¿Cómo se llama el gigante? ¿Depresión, angustia, pensamientos de suicidio, frustración, problemas familiares, maltrato, abuso? Que muchas veces escuchamos en las noticias que está creciendo, y esto se vuelve un gigante cada vez más grande dentro de las casas, dentro de los hogares. ¿Cuál es el gigante que viene a visitarnos? El gigante de que pensemos quizás Dios se olvidó de nosotros, ya hemos pecado y ya no hay más nada que escuchar de parte de Dios. Hay muchos gigantes que nos puedan estar visitando, pero la buena noticia es que Dios es más fuerte que nuestros gigantes, que Dios es más fuerte que todas las cosas que vienen a vociferar todos los días a nuestra mente y vienen a decirnos cosas que quizás están muy pero muy lejos de la realidad. Dios puede derrumbar nuestros gigantes. Nosotros somos los que decidimos si escuchamos la voz de Dios o si escuchamos ese gigante que viene todos los días a nuestro campamento a desafiarnos, a intimidarnos y a decirnos cosas que sabemos que Dios no está de acuerdo con ellas. ¿Qué gigante estamos teniendo en nuestra vida? ¿A quién estamos escuchando? ¿Le estamos prestando nuestros oídos? Hoy vamos a ver cómo a lo largo de la historia bíblica no solamente vemos que el pueblo de Israel pasó por esta cuarentena, por tener a este gigante estos 40 días intimidándole, sino que vamos a ver personajes en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que David tuvo su propia cuarentena cuando estuvo escondido huyendo de sus enemigos. La Biblia nos dice que José tuvo su propia cuarentena
cuando estuvo en una cisterna, cuando estuvo en las prisiones, luego en Egipto. Él tuvo su etapa de destierro, su etapa de soledad, su etapa de aislamiento de alguna manera. Él vivió también su cuarentena. Vemos a David, vemos a Josué, vemos a Moisés. La cuarentena de Moisés no tuvo nada que ver inclusive con los pronósticos que hacen los médicos, que si esto dura 1 año, que si dura 2 años, que si dura 3 años. La cuarentena de Moisés fue 40 años en un desierto. 40 años caminando, 40 años desterrado, 40 años que lo único que veía era un desierto y no veía más allá. Me imagino que Moisés pensaba, este va a ser el fin, de aquí para allá no viene nada más. No solamente vemos a David, vemos a José y vemos a Moisés, sino que también vemos a un Jacob que pasó su cuarentena, a un Jacob que estuvo 14 años luchando por las esposas, a un Jacob que estuvo luchando primero 7 años por una y 7 años por otra, y estuvo en esa angustia, en esa desesperación. Nosotros podemos tener nuestras propias cuarentenas hoy, nosotros podemos tener nuestros propios gigantes. Pero ¿qué podemos aprender en esta mañana de estos personajes bíblicos que pasaron estas cuarentenas? ¿Qué podemos aprender de David? ¿Qué podemos aprender de José, de Moisés, de Jacob? Y quiero llevarte a reflexionar a este punto en esta mañana. ¿Cuál va a ser el resultado de estas cuarentenas? Y decíamos que quizás no pudimos entrar o no, que fue un camino forzado que nos hicieron pasar. Pero sí podemos decidir cómo vamos a salir de aquí. Y me gustaría ponerme a pensar cómo fue la historia de cada uno de estos personajes que hemos mencionado después que pasaron la cuarentena. Y es que David, después que pasó la cuarentena, después que pasó ese tiempo aislado huyendo de sus enemigos, la Biblia nos muestra a un David que fue uno de los reyes o el rey más prominente, el reinado más fuerte y más poderoso que hubo en ese tiempo de Israel. Este José, que estuvo en la cisterna, que estuvo como esclavo en Egipto, que pasó tanto trabajo, que pasó el cambio de aprender una cultura nueva, que pasó el cambio de aprender una escritura nueva. Es como cuando los hispanos o los extranjeros llegamos a este país y tenemos que aprender cosas nuevas. Así estuvo José. Esa fue la cuarentena de José. ¿Y qué pasó después que sucedió todo este tiempo en su vida? Nos dice que José llegó a ser el segundo hombre de autoridad más importante de Egipto. Así sucesivamente vemos que no solamente él fue el más importante de Egipto, sino que salvó a muchas personas del hambre. El tiempo de la cuarentena fue un tiempo que él aprovechó para que cuando saliera de ahí, ese tiempo también entonces poder bendecir a otros. Moisés, después de ese tiempo de cuarentena, vemos que sacó a 2 millones de personas de la esclavitud. Ese sí, estuvo por el desierto, pero el logro después que todo esto pasó es que hubo una transición, hubo un cambio en su pueblo y pudo liberarlos, aunque pasó por el desierto, pero fueron liberados de la esclavitud. Jacob, ¿qué nos dice la Biblia? Que se convirtió en el padre de las 12 tribus. Él luchó por sus sueños, él estuvo quizás aislado, sudando, desolado, desesperado, frustrado en su propia cuarentena, en su propia angustia, pero llegó a ser el padre de las 12 tribus de Israel y ayudó a poner de alguna manera simbólicamente los cimientos de la venida del Mesías. 40 días nos dice la Biblia que duró el diluvio. Noé también trajo a la memoria de nosotros cuando leemos el texto bíblico que él también tuvo su propia cuarentena. Tuvo que estar aislado con la peste, con los animales. Yo no sé, no me veo en una barca llena de animales si cuando estoy frente a una rana, una sola especie, esa sola especie me atemoriza y me hace huir y me hace brincar. Imagínense a este hombre viviendo esa frustración de que no se sabe el rumbo, no se sabe cuándo. Él se montó, pero no sabía cuándo eso iba a acabar. Y estaba viviendo sus propios miedos, sus propios temores.
Quizás muchos estamos como Noé, pero te tengo una buena noticia. La cuarentena de Noé no duró toda la vida, y cuando terminó, dice que Noé pudo ver un arco iris desde el cielo. Cuando se termine esta cuarentena, yo te aseguro que vas a ver el arco iris de Dios. Yo te aseguro que vas a ver las buenas noticias de Dios. Yo te aseguro que vas a mirar tu vida y vas a decir: yo no soy el mismo, yo no soy la misma que entró a esta situación difícil. Yo he crecido, yo he aprendido, yo he descubierto cosas de mí que quizás yo no conocía. Porque este es un tiempo que es difícil, que nos reta, pero cuando salgamos de aquí, nuestro después va a ser posterior. Nuestro estado posterior a la cuarentena va a ser mucho mayor que el estado en que empezamos. 40 días pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio. Él se preparó, él estuvo en su propia cuarentena, él estuvo cerrado y fue su mejor preparación. Fue lo mejor que él experimentó en orden de ser exitoso fue esa cuarentena de estar separado. Nosotros no podemos subvalorar el tiempo que estamos viviendo. Aprovechémoslo. Sí es difícil, no digo que no, pero saquémosles ventaja porque cuando todo esto termine, necesitamos mirar hacia atrás y decir: no perdí el tiempo en la cuarentena, hice cosas productivas, hice cosas que me ayudaron no solamente a corto plazo, sino que también me ayudaron a largo plazo. Y no solamente que me ayudaron a mí, sino que ayudaron a mi familia, que ayudó a los míos y a los que están alrededor de mí. Jesús estuvo esos 40 días en el desierto antes de empezar su ministerio, y eso fue la base que Dios usó de alguna manera en la preparación del ministerio de Jesús. Debemos confiar en que saldremos de este tiempo, de que esta cuarentena va a acabar, pero que cuando acabe tengamos frutos visibles de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, de todo lo que Dios nos preparó en este tiempo. Yo no sé si usted puede sentir la presencia de Dios en esta mañana. Yo no sé si usted siente el mismo ánimo que yo estoy sintiendo en esta mañana, pero yo siento que esta palabra es de Dios para tu vida, iglesia. Esta palabra es para animarte, para que decirte: ten ánimo, no te sientas solo, desterrado, aprovecha el tiempo en medio de tu cuarentena, porque tu postrer estado va a ser grande, va a ser diferente y te vas a quedar impresionado. Jesús está rogando por nosotros. ¿Qué estamos escuchando? Tenemos una cuarentena, no sabemos cuándo va a terminar. Serán días quizás largos o cortos, no sé. Lo que necesitamos saber es cómo vamos a terminar después de. Quédate con esto en tu mente en esta mañana, iglesia. Antes y después de la cuarentena. Yo te voy a invitar a orar. Señor, te damos infinitas gracias. Tu Biblia es un manual de esperanza, de fe, de conducta. Tu Biblia es un manual que nos enseña que lo que vivimos hoy no es algo nuevo, es algo antiguo, es algo que ya otras personas experimentaron. Y lo que estamos viviendo hoy, vemos que David lo experimentó, José lo experimentó, Jacob lo experimentó, Moisés lo experimentó, el pueblo de Israel lo experimentó cuando estaba enfrentando a este gigante por 40 días. Jesús lo experimentó cuando se aisló para prepararse en su ministerio. Nosotros no pudimos decidir entrar aquí, pero en esta mañana estamos pidiendo y clamando delante de ti, Señor, porque nosotros queremos tener la actitud de pasar esta cuarentena bendecidos, de mirar hacia atrás cuando todo esto acabe y sentir, Señor, de que tú has hecho crecer cada área de nuestra vida, que tú nos vas a dar tantas bendiciones, que este momento que parece de desolación, de angustia, de escasez, de dolor, de pánico, de terror, Señor, es un momento que tú nos preparas, que tú nos haces tener reservas espirituales para los próximos días. Que este tiempo, que quizás ahora tengamos más tiempo o quizás otra rutina diferente que nos permita hacer otras cosas, sea un tiempo, Señor, que nosotros usemos para el futuro. Reservas espirituales para el futuro. Queremos salir de esta cuarentena y que digamos, entre nuestro antes y nuestro después,
nuestro posterior estado ha sido más grande que el primero. No soy el mismo, no soy la misma que entró en esta dificultad. Ahora soy alguien que confía más en Dios. Ahora soy alguien que busca más en Dios. Ahora soy alguien que quizás en un principio no tenía claras las bases de lo que es la salvación, pero ahora estoy consciente de que eso es prioridad en mi vida. Así queremos pensar, Dios. Así queremos clamar a ti en esta mañana. Así, pueblo de Dios, yo te pido que pienses y que ahora, antes de salir a tu trabajo, antes de salir a tus quehaceres diarios, le digas: Señor, el día puede ser difícil. La cuarentena no sé cuándo va a terminar, pero este día, Señor, va a ser la base de lo grande que tú tienes para mi vida, para mi familia y para los que me rodean en los próximos días. Y a ti yo te doy gracias infinitas, Señor, que tu mano nos cubra, que cuando flaqueemos, Señor, durante este día, tú nos tomes fuerte, fuerte, fuerte de la mano. Y aun cuando tus manos se resbalen, cuando nuestras manos se resbalen de tus manos, tú nos sostengas bien fuerte y no nos dejes caer en esta mañana. A ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Espero que esta palabra te haya animado, te haya dado aliento y que entiendas de que después que terminemos esta trayectoria de vida no vamos a ser las mismas personas. Dios te bendiga mucho.